creé una herramienta de IA revolucionaria que convirtió nuestra empresa en quiebra en un imperio de $200 millones. Pero el día de mi boda, mi padre le entregó la compañía a mi hermanastra, una universitaria fracasada. Cuando lo cuestioné, me arrojó un billete de $20 mientras reía: «Este es tu valor». Sonreí y me fui en silencio. Pero a la mañana siguiente, cuando llegaron a la oficina, jamás imaginaron lo que les esperaba. Nunca pensé que el día de mi boda, el que se suponía que sería el más feliz de mi vida, se convertiría en el día en que perdería todo por lo que había trabajado. Pero así es la vida, las personas en quienes más confías son a veces las que te traicionan de la manera más brutal. Bienvenidos a Venganzas Contadas. Mi nombre es Cristina y esta es mi historia. Si estás disfrutando de este relato, por favor no olvides dar un like y suscribirte al canal para que esta y otras historias de personas guerreras como yo tengan cada vez más difusión y visibilidad en YouTube. Nunca fui la niña de oro en mi familia. Ese título le pertenecía a mi hermanastra, Maite. Ella era la adoración de mi padre, Héctor Carter. No importaba lo que hiciera, si fracasaba, tenía éxito o simplemente no hacía nada. Siempre fue su favorita. Yo, en cambio, fui la que trabajó duro. La que se quedó en Austin, Texas, entregando cada parte de sí misma a Carter Tech, la empresa familiar que estaba al borde de la quiebra. Mientras Maite se dedicaba a ir de fiesta y abandonaba la universidad, yo pasaba noches sin dormir programando, diseñando y arreglando una compañía en ruinas. Carter Tech no siempre fue un gigante de $200 millones. Era un negocio obsoleto y sin futuro cuando yo intervine. Mi padre lo había fundado años atrás, pero no veía lo evidente, que estaba destinado a fracasar. Sin embargo, yo sí vi el potencial. Descubrí una forma de revolucionar la empresa con software de marketing impulsado por inteligencia artificial. Pasé años desarrollando un sistema de IA capaz de analizar el comportamiento del consumidor, optimizar campañas y ayudar a las empresas a incrementar sus ventas como nunca antes. Era mi creación, mi innovación, mi sangre, sudor y lágrimas las que convirtieron a Carter Tech en una de las compañías tecnológicas más codiciadas del país. ¿Y dónde estaba Maite mientras todo esto sucedía? En ninguna parte. Jamás le interesó la empresa. Estaba demasiado ocupada despilfarrando el dinero de mi padre, saltando de un proyecto fallido a otro. A pesar de no haber contribuido en nada, Héctor seguía tratándola como una reina. Debería haber visto venir la traición. Debería haberlo sabido. El día de mi boda se suponía que sería un día de amor, celebración y nuevos comienzos. Por primera vez, no estaba pensando en Carter Tech, en mi trabajo ni en pelear por reconocimiento. Pero debía haberlo sabido. El salón de recepción estaba lleno de familiares, amigos y socios comerciales. Personas que me habían visto construir Carter Tech desde sus cimientos. Estaba junto a mi esposo, disfrutando un raro momento de felicidad, cuando mi padre se puso de pie para dar un brindis. Sonreí, esperando que, por una vez en su vida, dijera algo de lo que yo pudiera estar orgullosa. Pensé que finalmente escucharía las palabras que siempre había esperado. Pero entonces dijo algo que hizo que toda la sala quedara en silencio. «Hoy no solo celebramos la boda de Cristina», dijo mi padre, levantando su copa. «Hoy marcamos un nuevo capítulo para nuestra empresa familiar. Y me enorgullece anunciar que, de ahora en adelante, Maite será la nueva CEO de Carter Tech». Fue como recibir un golpe en el estómago. Mi sonrisa se congeló. Mi respiración se detuvo. Mi mente gritaba, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Miré a mi padre, esperando que corrigiera sus palabras. Esperando que dijera que era una broma. Pero la mirada en sus ojos me lo dejó claro: esto estaba planeado, esto era real. Las murmuraciones llenaron la sala. Algunos invitados intercambiaban miradas incómodas, otros simplemente bajaban la vista, demasiado avergonzados para encontrarse con la mía. Y entonces, cuando pensé que mi padre no podía humillarme más, se acercó a mí, metió la mano en su bolsillo y sacó un billete arrugado de $20. Me lo puso en la mano con una sonrisa burlona y se inclinó hacia mí. «Esto es todo lo que vales». El silencio en la sala era sepulcral. Podía sentir el peso de cada mirada clavada en mí. Escuché la risa suave de Maite a su lado, disfrutando de su nueva posición. Sabía que esperaban que reaccionara. Esperaban lágrimas, rabia, una escena. Pero no les di esa satisfacción. Inspiré profundamente. Apreté el billete de $20 en mi mano.
mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro no mostró ni una pizca de la tormenta que se desataba dentro de mí. En cambio, sonreí. Una sonrisa fría, calculada. Dobló cuidadosamente el billete, lo guardé en el bolsillo de mi vestido y miré a mi padre directamente a los ojos. Gracias, papá, dije con una voz tranquila. Esto significa todo para mí. Y entonces, simplemente me di la vuelta y me marché. Ni una sola lágrima. Ni una sola palabra de protesta. Porque esto aún no había terminado. No dormí esa noche. Mientras Maite y mi padre celebraban mi humillación con copas de champán, disfrutando de su supuesta victoria, yo estaba sentada en mi oficina en casa, rodeada de todo lo que realmente importaba, mi trabajo, mis patentes, mis contratos y las personas que, junto a mí, habían construido Carter Tech. Ellos pensaban que me lo habían arrebatado todo. Pero no tenían idea de lo equivocados que estaban. No iba a gritar. No iba a suplicar. No iba a perder el aliento tratando de convencer a mi padre de que había cometido un error, porque no lo había cometido. Había hecho una elección y ahora, yo haría la mía. A exactamente medianoche, encendí mi laptop. Mis manos estaban firmes. Mi mente, afilada. Calculadora. Peligrosa. Me habían subestimado toda mi vida, pero eso terminó esa noche. Empecé con algo simple, un correo electrónico. Iba dirigido a los 20 principales clientes de Carter Tech, aquellos que no habían firmado contratos con la empresa, sino conmigo personalmente. En los negocios, la lealtad importa. Y yo había pasado años cultivando relaciones con los clientes más poderosos de la industria. Su confianza no estaba en Carter Tech. Y mucho menos en mi padre o en Maite. Estaba en mí. Les recordé ese pequeño detalle. Adjunto al correo iba una cláusula, una que había sido escrita en sus contratos desde hace años, les permitía cancelar sus acuerdos si yo dejaba de estar en un rol de liderazgo. Y luego, esperé. A las 3 de la madrugada, mi bandeja de entrada explotó. Uno a uno, comenzaron a llegar las respuestas. Todas decían lo mismo. No renovarían sus contratos con Carter Tech. Bajo el nuevo liderazgo, no confiaban en la empresa y esperaban que yo personalmente les presentara un plan de transición. Millones de dólares en contratos desaparecieron en un instante. Carter Tech ya estaba comenzando a desmoronarse. Pero yo aún no había terminado. Mientras mi padre y Maite se daban palmaditas en la espalda, celebrando su victoria, olvidaron un detalle crucial. La herramienta de marketing impulsada por IA, la que había convertido a Carter Tech en un imperio de $200 millones, no le pertenecía a Carter Tech. Era mía. Años atrás, cuando desarrollé el software, me aseguré de registrar toda la propiedad intelectual bajo mi empresa privada, EORP Technologies. Carter Tech jamás había sido dueño de mi software. Solo tenían un acuerdo de licencia para utilizarlo. Un acuerdo que yo tenía el poder de revocar. Y lo hice. Con solo unos cuantos clics, Carter Tech perdió el único activo que los mantenía a flote. Para cuando salió el sol, el imperio que mi padre me había robado ya estaba en llamas. A exactamente las 9 de la mañana, caminé hacia las oficinas de Carter Tech. No me colé. No me escondí. Entré por la puerta principal con la cabeza en alto. A mi alrededor, los empleados murmuraban. Algunos revisaban sus correos, el pánico reflejado en sus rostros. Ya sabían que algo estaba mal. El ambiente en la oficina era distinto. Inestable. Como un edificio a punto de colapsar. Entonces, Maite irrumpió en el vestíbulo. Su peinado perfecto era un desastre. Su rostro, pálido del shock. Me empujó su teléfono a la cara, exigiendo respuestas. Eché un vistazo a la pantalla. Era un correo de nuestro cliente más grande. Contrato terminado. Efectivo de inmediato. Incliné ligeramente la cabeza y sonreí. Oh, eso. Dije con voz tranquila. Eso es solo el comienzo. Detrás de ella, mi padre entró. Su traje caro seguía en su lugar, pero su confianza se había resquebrajado. Cristina, comenzó, con voz cautelosa. Seamos razonables. Casi me reí en su cara. ¿Ahora quería ser razonable? Lo ignoré y pasé de largo, dirigiéndome directamente a la sala de conferencias ejecutiva.
Toqué la pantalla de mi tableta y el monitor gigante de la sala se iluminó. Frente a ellos, 3 documentos aparecieron en la pantalla. Mi carta de renuncia, efectiva de inmediato, declarando que ya no tenía ninguna afiliación con Carter Tech. Las cláusulas de terminación de contratos, mostrando que los principales clientes de la empresa se estaban retirando porque yo ya no estaba. Los documentos de propiedad legal, demostrando que el software de IA, la base entera de Carter Tech, me pertenecía a mí y su licencia había expirado esa misma mañana. Me giré para mirarlos. Querían que me fuera, dije con una calma gélida, observando cómo la sangre se drenaba de sus rostros. Felicidades. Lo consiguieron. Mi padre miró los documentos, con las manos temblorosas. Su voz se había suavizado. Casi sonaba como una súplica. Podemos arreglar esto, Cristina. Hablemos. Hablar. ¿Cómo hablaste conmigo en mi boda cuando me diste $20 y dijiste que eso era todo lo que valía? Maite ya no sonreía. Susurró con furia. Hiciste esto a propósito. Lo planeaste. Me encontré con su mirada llena de rabia con una calma helada. No, Maite. Pasé 10 años construyendo esta empresa. Y ustedes me la quitaron en una sola noche. Me incliné hacia ella, bloqueando sus ojos con los míos. Yo solo la recuperé. Antes de que pudieran responder, el CFO tocó la puerta. Su rostro estaba tan pálido como un fantasma. Se volvió hacia mi padre, su voz tensa. Tenemos un problema grave. Los inversionistas están retirando su dinero. Los empleados están renunciando. Y sin el software de Cristina, no tenemos nada. El silencio que siguió era asfixiante. Mi padre, el hombre que me había llamado, sin valor, estaba viendo cómo todo lo que poseía ardía frente a sus ojos. Maite, la CEO de título, finalmente entendía que sin mí no era nada. Me puse de pie, tomé mi bolso y caminé hacia la puerta. Justo antes de salir, me giré por última vez. Metí la mano en mi bolsillo. Saqué el billete arrugado de $20 que mi padre me había dado en mi boda y lo levanté con una sonrisa. Por cierto, dije con voz cargada de diversión, no lo voy a necesitar. Entonces, lo dejé caer sobre la mesa, me di la vuelta y salí. Nunca miré atrás. Cuando salí de Carter Tech aquella mañana, sabía que no volvería jamás. Había prendido fuego a todo. La arrogancia de mi padre. Las ilusiones de Maite. El imperio que pensaron que me habían robado. Lo que ellos no sabían era cuánto daño ya se había hecho. Pero estaban a punto de descubrirlo. A mediodía, las noticias explotaron como pólvora. El mundo empresarial estaba conmocionado. Los titulares se multiplicaban. Carter Tech pierde a sus principales clientes de la noche a la mañana, la empresa en crisis. Reestructuración en la dirección de Carter Tech provoca renuncias masivas. Disputa por los derechos del software de inteligencia artificial, ¿qué pasará ahora? Los medios se lo devoraban. Los inversores entraron en pánico, los empleados buscaban alternativas y el valor de las acciones se desplomó. Y mi padre se estaba ahogando. A la 1 de la tarde, mi teléfono vibró. Héctor Carter. Lo dejé sonar. Luego, Maite. También lo ignoré. No tenía nada más que decirles, pero aún no había terminado de verlos caer. A las 3 de la tarde, estaba sentada en mi nueva oficina, un espacio elegante, con paredes de vidrio, en el corazón del centro de Austin. Era más pequeña que Carter Tech, pero era mía. EORP Technologies estaba oficialmente en marcha y mi equipo principal, los desarrolladores, ingenieros y ejecutivos de alto nivel que confiaban en mí, ya estaban instalando operaciones. Sorbí mi café mientras observaba en tiempo real cómo las acciones de Carter Tech se desplomaban, era casi poético. Entonces, a las 4 de la tarde, llegó el momento que había estado esperando, la rueda de prensa en vivo. Héctor Carter de pie en el podio. Su sonrisa confiada había desaparecido. Sus labios estaban tensos. Sus ojos, cansados. Maite a su lado, pálida y temblorosa. Las cámaras destellaban. Los reporteros gritaban preguntas. Señor Carter, ¿es cierto que Carter Tech ha perdido el 80% de sus principales clientes en una sola noche? ¿Qué responde a los informes de que su exdirectiva, Cristina Carter,
es la verdadera dueña del software de inteligencia artificial? ¿Está Carter Tech en bancarrota? Mi padre se aclaró la garganta, forzando una sonrisa que no convencía a nadie. Ha habido algunos desafíos recientes, pero Carter Tech sigue siendo fuerte. Estamos trabajando en soluciones. ¿Está en conversaciones con Christina Carter para recuperar la empresa?, preguntó alguien más. Al escuchar mi nombre, Héctor se estremeció visiblemente. Eso era todo lo que necesitaba ver, habían perdido. Esa misma noche, recibí un mensaje de Maite. Cristina, por favor, reunámonos. Solo una conversación. Me quedé mirando la pantalla, casi me reí. Por años, Maite me trató como si no valiera nada. Se paró junto a mi padre mientras él me arrebataba mi éxito. Se burló de mi humillación en mi propia boda y ahora estaba suplicando. Decidí reunirme con ella, no porque me importara lo que tenía que decir, sino porque quería verlo con mis propios ojos. Nos encontramos en un restaurante tranquilo, seguramente elegido por ella para evitar ser vista. Cuando entró, ya no era la mujer arrogante y segura de sí misma que me había robado mi empresa, parecía derrotada. Su vestido de diseñador había sido reemplazado por algo simple, su maquillaje era más ligero y su voz, más baja. Dejé que se sentara primero y me tomé mi tiempo antes de hablar. Finalmente, me incliné en mi silla y dije con calma: ¿Qué quieres? Maite dudó, revolviendo su bebida, buscando palabras. No lo sabía, dijo finalmente, su voz temblorosa. No tenía idea de los contratos, del software, de nada de eso. Levanté una ceja. Ella levantó la vista. Sus ojos azules reflejaban algo que nunca había visto en ella antes, miedo. Carter Tech se está desmoronando, Cristina, su voz se quebró. Papá está perdiéndolo todo, los inversores se están retirando. No tenemos el software de IA y no sabemos cómo reemplazarlo. Nos estamos hundiendo. Incliné la cabeza, fingiendo curiosidad, Maite tragó saliva. Necesitamos que vuelvas. Me mantuve en silencio y luego, dejé escapar una risa suave y tranquila. El rostro de Maite se torció en desesperación. Sé que papá se equivocó, susurró. Sé que lo que hizo fue horrible, pero por favor, Cristina, tú puedes arreglar esto. Tú puedes salvarnos. Toqué la mesa con mis dedos y pregunté: Dime algo, Maite. El día de mi boda, cuando papá te entregó todo lo que yo construí y me dio $20. ¿Te sentiste mal? Maite se estremeció. ¿Pensaste, aunque fuera por un segundo, que tal vez esto estaba mal? Ella bajó la mirada. No lo pensé. Asentí. Eso imaginé. Me incliné hacia ella, mi voz tranquila pero firme. Pasé 10 años construyendo algo de la nada. Pasé 10 años demostrando mi valor y en una sola noche, tú y papá me lo arrebataron todo. No les importó entonces, así que dime, ¿por qué debería importarme ahora? Las lágrimas inundaron sus ojos. Por favor, Cristina. Por primera vez en mi vida, vi a Maite tal como era. Débil. Perdida. Sin nadie que la protegiera. Y por primera vez, no sentí ira, no sentí satisfacción. Simplemente no sentí nada, me puse de pie, tomé mi bolso y le dije: Quería ser CEO, pues averigua cómo serlo. Y sin decir una palabra más, me fui. En las 2 semanas siguientes, Carter Tech se derrumbó por completo. Los inversionistas se retiraron, los empleados renunciaron, el software de reemplazo falló y los clientes no volvieron. Entonces, llegó el golpe final. El Consejo de Administración votó y Héctor Carter fue destituido como presidente. Maite fue obligada a renunciar y Carter Tech oficialmente declaró bancarrota. Mientras tanto, poco después de que Carter Tech declarara oficialmente la bancarrota, EORP Technologies despegó como nunca. En menos de 3 meses, tripliqué la valoración de mi empresa, firmé contratos millonarios y me expandí a nuevos mercados. No solo gané, sino que dominé. Y mi padre y Maite, ahora no eran más que notas al pie en un mundo empresarial que ya no tenía espacio para ellos. Una tarde, cuando todo se había asentado, recibí una carta, era de mi padre. No la abrí, la coloqué en el mismo cajón donde guardaba el billete arrugado de $20 que me había dado aquella noche. Nunca necesité su aprobación. Nunca necesité su amor y, desde luego, no necesitaba su disculpa porque había demostrado mi valor, no a ellos, sino a mí misma.
porque al final del día, el éxito era la única venganza que necesitaba. En los meses siguientes, mi vida cambió de formas que nunca hubiera imaginado. Carter Tech desapareció enterrada bajo el peso de sus propios fracasos. Héctor Carter lo perdió todo. Su empresa. Su reputación. Su influencia. Maite se desvaneció en la oscuridad, su breve momento de poder desapareció tan rápido como había llegado. Y yo. Yo estaba exactamente donde siempre debí estar. EORP Technologies creció más allá de mis propias expectativas. Los mismos clientes que habían abandonado Carter Tech corrieron a firmar nuevos contratos conmigo. Con cada acuerdo, el valor de mi empresa se disparaba aún más. Lo que a Carter Tech le había tomado una década construir, yo lo logré en meses. Los inversionistas se alineaban para trabajar conmigo, ofreciéndome recursos y asociaciones que jamás me habían dado bajo el mandato de mi padre. Las mismas personas que ignoraron mi contribución, ahora me buscaban como líder y por primera vez en mi vida, ya no estaba luchando por reconocimiento, porque ya había ganado. Una tarde, mientras trabajaba en mi oficina con vista al horizonte de Austin, mi mente divagó hacia el pasado. Las noches interminables construyendo algo solo para que me lo arrebataran, los años buscando la aprobación de un padre que nunca vio mi valor y el dolor de la traición. Pero nada de eso importaba ya. Ya no cargaba con el peso de su rechazo y ya no necesitaba su validación. Había demostrado mi valía, no a ellos. A mí. Unos días después, recibí una invitación por correo. Era de la antigua escuela de negocios de Maite. Querían que fuera la oradora principal en su próxima ceremonia de graduación. El tema. El poder de los líderes subestimados. No pude evitar sonreír ante la ironía. La misma institución que una vez alabó a Maite como el futuro de los negocios, ahora quería escuchar mi historia. Acepté sin dudarlo. El día del evento, el auditorio estaba lleno de jóvenes graduados. Sus ojos reflejaban ambición y nerviosismo. Les hablé sobre mi trayectoria. No solo sobre los éxitos. También sobre las derrotas, las traiciones y las lecciones aprendidas. Les conté sobre la noche en que me fui de Carter Tech con nada más que un billete de $20 y mi dignidad. Y cómo ese momento lo cambió todo. Los observé. Veía cómo absorbían cada palabra. Y en ese instante, lo entendí. No solo estaba contando mi historia. Estaba inspirando a la próxima generación de líderes subestimados. Después del discurso, una joven se me acercó. Su expresión era una mezcla de nerviosismo y determinación. Señorita Carter, dijo, ¿cuál fue la parte más difícil de su camino? Me tomé un momento para responder. Dejar ir, dije con sinceridad. No la empresa. No el éxito. Sino la ira. La necesidad de demostrarle algo a personas que nunca merecieron mi lealtad en primer lugar. Una vez que lo solté, todo lo demás encajó en su lugar. Esa noche, al llegar a casa, me serví una copa de vino y abrí un viejo cajón de mi escritorio. Saqué una pequeña caja de madera. Dentro, estaba el billete de $20 arrugado que mi padre me había dado en mi boda. Por meses, lo había guardado como un recordatorio de dónde venía. De la traición que impulsó mi éxito. Pero ya no lo necesitaba, había cumplido su propósito. Lo alicé con cuidado y lo coloqué dentro de un álbum de fotos, uno que contenía las imágenes de mi camino. Desde la pequeña empresa en ruinas que intenté salvar, hasta el imperio próspero que construí con mis propias reglas. Ya no miraba atrás con ira. Miraba hacia adelante. Hacia un futuro completamente mío. Y esta vez, sin el peso de las expectativas de nadie más. Me levanté. Gané. Y eso es lo único que importa.